Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje es El poema de Dios y las buenas obras. El poema de Dios y las buenas obras. Así que les invito a estar en pie para que lean conmigo Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y dice la palabra del Señor así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se pueden sentar, hermanos? Qué bendición que cuando éramos nada, éramos pecadores sin rumbo, sin esperanza, vidas siguiendo la corriente de este mundo, sin propósitos, y muchas veces, ¿verdad?, viviendo vidas muy lejos, ¿verdad?, de lo que es vivir para el Señor, maldiciendo a Dios, dañando a nuestro prójimo, riéndonos de las cosas de Dios. Y no solamente eso, sino a la misma vez, muchas veces en respuesta de un mundo que nos desechó, que nos abandonó, ¿verdad? Y todo eso que implica este mundo que sufre las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios, de un mundo, ¿verdad?, totalmente contaminado por el pecado. Pero a la misma vez, qué bendición que cuando estábamos así, el Señor nos buscó, nos llamó, nos miró, nos vio, ¿verdad?, nos levantó. Como he dicho tantas veces, se enrolló las mangas, se ensució sus manos para sacarnos de ese lodo, aleluya, para su gloria y para su honra. Y mostrarnos su amor y mostrarnos su perdón, ¿verdad? Mostrarnos la maravillosa doctrina de la sustitución, Él tomando el lugar que nos correspondía a nosotros, la justificación, Él aplicando su justicia en nuestra vida, la santificación, produciendo Él la santidad que ninguno de nosotros puede producir, la perseverancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En otras palabras, un Espíritu Santo, el Señor mismo, que no se cansa, que nunca nos va a dejar y nos va a abandonar, aleluya. Un Dios que es bueno, 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 siempre bueno. Y generalmente, ¿verdad?, ya conocemos Efesios 2:8 al 9, muy famosos estos versículos, sobre todo en las iglesias, ¿verdad?, de doctrina reformada como la nuestra. Efesios 2:8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y definitivamente la Biblia es clara en que ningún ser humano puede pagar lo que se requiere, o sea, el precio que se requiere para ser salvos. Nadie lo puede pagar. La religión sin Cristo ha engañado al mundo, porque le dice al mundo, le dice a las personas que ellos pueden ser salvos a través de sus obras y sacrificios. Pero para tú ser salvo por tu obra o por tu justicia, tú tienes que ser como Dios, como he dicho en otras muchas ocasiones, tienes que ser perfecto, imposible, porque no hay ningún ser humano y no hay ninguna obra que pueda cubrir ese pecado en nuestra vida, no la hay. Claro, son engañados. Mucha de esta gente que nosotros vemos que en el nombre de Dios ellos mismos, ¿verdad?, inmolan sus vidas y se ponen bombas y matan a la gente y todo eso. Muchos de ellos creen que a través de esas obras van, ¿verdad?, a ganar el cielo con su obra, con su sacrificio. Pero eso no es lo que dice la Biblia.
Si fuera así, habría muchos salvadores, pero no hay. Todo lo contrario, todo el mundo ha quedado bajo la condenación de su pecado, todo el mundo. Nadie pasaría ese examen. Pero entonces, Dios mismo entendiendo eso, eso es lo maravilloso del Evangelio. Dios mismo entendiendo eso, Él se hace hombre. Él muere en aquella cruz para que los que creen en Él entonces reciban ese milagro, milagro de la doctrina de esa sustitución, donde Él nos da su perdón y recibe nuestro pecado y lo sacia con su sacrificio. Así que la Biblia habla sobre eso en ese capítulo, ¿verdad? Es tremendo lo que habla ahí, de que definitivamente ahí está categóricamente. Lo que pasa es que el ser humano pretende pagar algo que no puede pagar, el punto, que ya Cristo pagó. De hecho, es una ofensa nosotros tratar de añadir, pensando que entonces añadimos a nuestra salvación con nuestras obras. Eso es una ofensa. La obra de Cristo fue completa, por gracia. Gracia es favor inmerecido, por gracia, es un regalo, por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está claro en la Escritura. Pero el mensaje no es eso. El mensaje hoy es del versículo 10, el que le sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que las buenas obras, claramente, por lo que vemos aquí, es el distintivo del cristiano. Un cristiano manifiesta buenas obras. Las buenas obras son la evidencia de que un cristiano es cristiano. Es una total contradicción decir que una persona es cristiana, pero no tiene buenas obras. No vive en buenas obras, no manifiesta buenas obras. Es una total contradicción. Y todo esto, como decimos, es por gracia total. Él ha provisto. Dice, somos hechura suya, creación de Él. Así que Él dice la palabra que Cristo es la cabeza y que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo del Señor. Y mira qué maravilloso lo que nos está diciendo ahí es que en ese diseño del Señor, entonces somos nosotros. Hay unas obras que Él preparó para que la iglesia como cuerpo de Cristo camine en este mundo y sea instrumento de bendición. Que nosotros seamos su boca, que nosotros seamos sus manos, que nosotros seamos sus pies, sus oídos. Que seamos instrumentos de justicia y de amor aquí en la tierra, en un mundo donde sabemos que hay tanto dolor y tanto sufrimiento. Y nosotros somos los instrumentos del Señor. Aleluya. Hace algunos años compartía con un hermano en una actividad, precisamente en un impacto en las cárceles en Guayama. Y este era un puertorriqueño, un hermano de padres puertorriqueños, pero nacido en Nueva York, ¿verdad? Criado allá. Estuvo muchos años preso en una cárcel en Nueva York y también en Texas. Y fue un jefe grande, ¿verdad? De una ganga en Nueva York terrible. Y él dice que se hacía todo lo que él dijera. Este hombre tosco así, ya ustedes saben, marcado, tatuado por todos lados. Y ahora hecho un pastor y capellán, un hombre que yo lo veía ahí ministrándole a esos presos allí, con ese corazón transformado. Uy, que Dios toma ese corazón de piedra y lo ablanda. Bueno, al punto que este hombre, ¿verdad? Estuvimos hablando, estuvimos compartiendo en ese impacto y cuando nos fuimos a despedir, él me abraza, me da un beso y me dice llorando que me va a extrañar. Imagínense eso. Este hombre que solo Dios sabrá lo que había hecho a través de estas gangas, estando preso toda esa vida, y de momento este hombre así, tierno, sensible, porque eso es lo que Dios hace en los hijos de Dios. Eso es lo que Dios hace. No solamente recibimos la salvación, sino que como parte de esa creación también Él ha preparado unas buenas obras en las cuales ahora podemos caminar para su gloria. Aleluya. Las buenas obras no son meros accesorios de la vida cristiana.
es parte del plan eterno de Dios. O sea, por eso aquí dice que esas buenas obras que Dios preparó, las preparó de antemano. O sea, es parte del diseño de lo que Dios quería de tu vida y de mi vida. Aleluya. Preparado de antemano. Aquí nosotros vemos al apóstol Pablo hablando a esta iglesia en Efesios, donde es como un texto paralelo a Santiago. Está diciendo lo mismo que Santiago dice allá en el capítulo 2, versículo 14. Yo lo voy a leer en una versión distinta, en la Biblia de las Américas, distinta a la de Reina Valera del 60, que regularmente leemos. Y dice así: ¿de qué sirve, la pueden leer ahí, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Entonces, es lo mismo. Está hablando de la realidad, de la evidencia de lo que es un cristiano, que ha recibido la salvación, y esa salvación se manifiesta en unas buenas obras que Dios preparó de antemano para que entonces nosotros caminemos en ellas. Santiago 2:10 dice que somos hechura suya. Y esa palabra hechura, ustedes saben que me gusta, ¿verdad?, que nosotros analicemos lo que se está diciendo ahí. Esa palabra hechura en el original lo que implica es que es un producto manufacturado, es un producto diseñado y producido por un artesano que con sus propias manos, ¿verdad?, lo ha hecho. Así que yo quiero que tú mires el texto porque está hablando de nosotros, de los hijos de Dios. Somos un producto hecho a mano por el artesano. Pero ¿quién es ese artesano? El Dios de toda gloria, el creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso. Ese Señor se sentó, imagínense ahí. Por eso, ¿verdad?, en el arte vemos ahí esa vasija porque pensaba en eso. Imagínense ahí, Él toma esa, bueno, yo lo dije así mismo en el primer culto, lo digo en este, no suena muy bien la palabra, pero tomó esa plasta de barro y empezó a trabajar con ellas. Empezó a trabajar con ella de manera especial, específica y particular. Es hecho a mano. No es una línea de producción. Hecho a mano. Somos hechura suya. Todo eso está implicado en ese texto. Cuando la escritura se escribió a esos hermanos que estaban escuchando esa carta en ese momento, entendían todo esto. Entendían esa grandeza que nosotros ahora necesitamos ver qué es lo que significa. Ellos lo entendían. Y decían, wow, nosotros somos, ¿verdad? Él es ese artesano que ha tomado mi vida, la ha diseñado. Una obra especial. Mira, esa palabra hechura tiene la misma raíz que la palabra que nosotros traducimos al español por poema. La misma raíz. De hecho, la palabra griega es poema. Pero lo que implica eso es la raíz por poema. Así que nos insinúa algo artístico. Como les dije, no es simple la fabricación. Así que ustedes se imaginan eso. Ustedes se imaginan entonces lo que implica cuando dice ahí, porque somos hechura suya. O sea, que tú eres el poema de Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios diga en su palabra que a los hijos suyos, ustedes son mi poema. El poema que yo hice especial para cada uno de ustedes. Dilo tú, dilo ahí para ti. Dije, yo soy el poema de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eso es lo que dice la palabra. Yo soy el poema de Dios. Aleluya. Escucha cómo lo dice la nueva traducción viviente. Ese versículo, Efesios 2:10, escúchalo. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Mira cómo lo traduce. La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos la obra maestra de Dios. Vuelvo y repito, mire, está hablando el Señor. Yo soy el único que se emociona. ¿Ah?
Tú eres cristiano, tú eres cristiano. Tú eres un hijo de Dios. Que la palabra diga que tú eres obra maestra. ¿Qué pasa? Boricua. Óyeme. Somos obra maestra de Dios para su gloria. Para su gloria. Es interesantísimo que esta palabra aparece 2 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En este lugar, esa palabra hechura, que implica, ¿verdad?, esa creación artística, esa manufactura, ese poema, ¿verdad?, donde sale esa palabra poema. Aparece aquí, aparece también en Romanos. Cuando está hablando precisamente, y voy a leer, Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esas 3 palabritas, ¿verdad? Esas 2 palabritas que dicen las cosas hechas, esas 2 es la misma palabra que se traduce ya hechura. Así que es interesante que se utiliza eso, porque aquí hace referencia en Romanos 1:20 cuando el Señor está en esa creación. En Génesis vemos que Dios estaba creando todo. ¿Y cuál fue la máxima creación en Génesis? ¿Quiénes de ustedes saben? El ser humano. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos mejores que nadie? No, porque Él nos hizo, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Así que fue la obra maestra en la creación, ese hombre creado físicamente. Ahora vemos aquí en el Nuevo Testamento, donde somos la obra maestra en ese hombre espiritual en Cristo Jesús. Igualmente para su gloria y para su honra. Aleluya. Un poema de Dios creado con un propósito. Tú eres un poema de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú le entregaste tu vida a Cristo de corazón y naciste de nuevo, tú eres un poema de Dios. El poema creado por Dios. Pero con un propósito divino. Para buenas obras, dice el texto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que nos gozamos con esa creación, con lo que Dios ha hecho. Es maravilloso el lugar que Cristo nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, por gracia. Ninguno merecía nada. Es glorioso, pero no solamente es glorioso recibir esa salvación, recibir ese perdón, ese llamado de Dios y todo, recibir al Espíritu Santo como hijos de Dios, sino que además de eso, quiere usarnos para su gloria. Y entonces Él nos prepara, nos crea y dice: este es mi poema y yo preparo todo para que entonces Él camine en estas buenas obras que yo preparé para Él, que yo preparé para ella, con un propósito divino. Hacer de esos pecadores seres humanos de su agrado. Y de esos seres humanos que hacen las obras que le agradan a Él. O sea, nosotros como personas nos ha hecho agradables a Él por su gracia, por su obra en nosotros, pero también nos ha dado la bendición de que ha puesto en nosotros la capacidad entonces de caminar en esas obras que le son agradables a Él, porque todo esto es para la gloria del Señor, sin duda, no es para nuestra gloria. En este mismo capítulo 2 uno ve una analogía, porque en este capítulo 2 nos empieza hablando de cómo caminan los que no conocen a Cristo, los que no han recibido el perdón, los que no han creído, los que no han rendido su vida al Señor, aquellos que no son creyentes. Esos no son poemas de Dios. Pastor, eso suena duro. Bueno, suena duro, pero es lo que dice la Biblia. Y si tú encuentras que suena duro, quiera Dios que sea, porque Dios está tocando tu corazón. Tú eres creación de Dios en el sentido físico de Génesis. Pero no eres creación de Dios en el sentido espiritual de Efesios 2:10. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, no has recibido eso, entonces tu caminar es muy distinto. Efesios 2:1-3 dice, ese mismo capítulo dice,
Él, refiriéndose a Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así nos encontramos, ¿verdad? Nos está explicando cómo estábamos nosotros. En los cuales, y nos explica esa condición en la que camina todo el mundo sin Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ese es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición de aquellos que están sin Cristo. Claramente. Pero claro, en ese mismo capítulo te está dando la esperanza de ese camino que Él abrió, ¿verdad?, de salvación. Y quiera Dios tú puedas escuchar hoy su voz y rendir tu vida a Él en este día. Pero le hablo a la iglesia, ya nosotros entonces no caminamos en esas obras del mundo, en esas obras malas, sino como le llama aquí, las buenas obras del Señor. Y cuando nosotros hablamos de buenas obras, tenemos que hablar de las buenas obras internas y externas. ¿A lo que se refiere ahí? Es importante eso porque uno puede pensar que solamente esas buenas obras que habla Efesios 2:10 se refiere a ese carácter de santidad, Dios trabajando con nosotros, pero no solamente se refiere a eso. También se refiere al impacto que nosotros y esas obras que nosotros hacemos hacia nuestro prójimo y aquellos que nos rodean. Pero también podríamos caer, que yo pienso que es más la frecuencia, en pensar que únicamente esto se refiere a las obras que nosotros hacemos con el prójimo únicamente y no a la obra que implica esa obra interna de nuestro carácter como hijos de Dios. Así que vamos a ver qué implica ambas. Y vamos a ver primero esas obras internas. Cuando aquí habla de buenas obras, lo que está hablando es de vivir una vida que se parece al Señor. En otras palabras, una vida de santidad a Dios, caminar allí. Cristo decía, sed santos porque yo soy santo. También la palabra nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, no podemos sacar esto. Así que estas buenas obras, de manera interna y por la gracia de Dios, lo que nos permite es vivir en un estilo de vida de santidad que glorifica a Dios. Es esa transformación que el Señor hace, ¿verdad?, ha hecho en nuestras vidas. Porque lo que ocurre cuando el Señor llega a nuestra vida, como parte de recibir esa nueva naturaleza, de que tengamos vida espiritual, nosotros entonces podemos amar las cosas de Dios. Es producto de eso. Eso viene con el paquete. Cuando el Señor da vida a alguien, Él nos llena, ¿verdad?, con su presencia. El Espíritu Santo produce ese amor hacia las cosas de Dios. Lo que antes no nos importaba, lo que no queríamos saber de eso, las cosas de Dios que encontrábamos aburridas, la palabra, todo eso, ¿verdad? Entonces ya eso cambia porque es parte de esa obra, de esa transformación. Pero no solamente amamos las cosas del Señor, sino que aborrecemos también las cosas que Dios aborrece. Y ya no podemos hacerlas como antes. A lo mejor antes teníamos un estilo de vida de pecado, nadie nos decía nada, lo disfrutábamos como todo el mundo, chilling, tú sabes, pero ¿qué pasa? Llega el Espíritu Santo y sin que nadie nos diga nada, pero es parte de esa obra, de esas buenas obras que Él preparó de antemano, algo cambia. Y ya uno sabe que eso no le agrada al Señor y uno entonces comienza a alejarse de esas cosas. La gente no entiende eso, pero uno sabe, uno está consciente de la obra de Dios en nuestra vida. Así que esas buenas obras implican ese cambio de santidad. Lo que dijimos al principio es que un cristiano verdadero da frutos de cristiano. Un cristiano que dice ser cristiano y no da frutos de cristiano es una contradicción. Y la pregunta es si es cristiano. No es una pregunta que debo hacerte yo a ti, sino es una pregunta que debes hacerte tú. Nosotros tenemos que tener cuidado en juzgar esas cosas. El único juicio que tú puedes emitir es el tuyo. Porque nosotros no somos Espíritu Santo, no podemos estar juzgando la salvación de nadie. Yo predico lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que tiene que, ¿verdad?, hablar. Pero eres tú el que tienes que preguntarte.
Porque la Biblia es clara. Un fruto, eso fluye. Es parte de la obra del Señor gloriosa y también es parte de la gracia de Dios, porque si no fuera por su gracia, no podríamos. Pero Él nos ha creado, somos sus poemas, nos sentó, nos puso allí en aquella mesa, empezó a trabajar con nosotros, preparando ese camino, ¿verdad?, de buenas obras, aleluya, hasta que Él venga. Y es glorioso lo que Dios hace. Mira lo que dice Hebreos 13, 20, 21. Léanlo conmigo. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos está mostrando lo que la Biblia claramente nos dice. O sea, no solamente la salvación es por gracia, sino que esas buenas obras que Él ha preparado también es por gracia. Él es el que nos ha capacitado y nos ayuda. En ese versículo 21, si lo pueden ver ahí está esta oración que dice, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él obrándolo en nosotros. Esas son las buenas obras que Él mismo preparó. Así que no tenemos excusa. No podemos decir que es que nosotros no podemos, no, porque es un acto de gracia. Es lo que Dios ha hecho en tu vida y quiere hacer, caminar en esas buenas obras. Así que esas obras incluyen, ¿verdad?, todo lo que somos, ese caminar de santidad. Y hay algunos versículos que es un capítulo paralelo, yo diría, a Efesios 2, hablando sobre esto, ¿verdad? Tremendo. Yo quiero que vayan conmigo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque allí lo expresa también ambas cosas. La obra esa de salvación, la obra interna también, ¿verdad?, de lo que Él ha producido en nosotros, esas buenas obras, pero también las obras externas que tocan a los demás. Mira lo que dice Tito 2, 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estamos hablando de esas buenas obras internas, ¿verdad? Vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y mira este versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y mira lo que dice después. Celoso de buenas obras. O sea, Él nos creó. Somos su obra gloriosa. De manera particular, ese Dios artesano trabaja con nosotros, nos forma, ¿verdad? Pero, ¿para qué? Para su gloria, para su gloria. Entonces, como dice allí, lo vemos aquí también, crea para sí mismo un pueblo que no solamente le diga gloria a Dios, ¿verdad?, con la boca, sino un pueblo también celoso de buenas obras. Esa palabra celoso implica ahí que sean apasionados, constantes en buenas obras. Eso es parte de la creación de Dios. Tú eres el poema de Dios con un propósito divino. Él te creó porque en su soberanía Él quiso. Y te quiso dar todo eso para que en adoración y en agradecimiento le devolvamos a Él esas buenas obras que son para su gloria, pero que nos bendicen a nosotros y bendicen también al prójimo. El versículo 15, ahí mismo, Tito 2, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Así que por ese versículo yo me imagino que el tono que Tito estaba, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba hablando ahí, fue un tono fuerte. ¿Qué tú estás haciendo? Y habla también allí, ¿verdad?, de lo falso. Lo falso. Es que es una total contradicción.
Contradicción, decir, somos hijos de Dios, pero yo no me involucro en las cosas de Dios. Yo camino como el mundo camina. Yo pienso como el mundo piensa. Mi tiempo lo utilizo como el mundo del tiempo. La prioridad en mi vida la tiene el trabajo, la tiene esto, la tiene lo otro, y lo que sobra es para Dios. Eso es una contradicción bíblica de lo que es un cristiano, porque hemos sido comprados. Es una contradicción. Pero solamente tú puedes responder dónde tú estás parado. Seguimos en Tito, pero en esta ocasión, en el próximo capítulo, 3:4 en adelante, hablando de lo mismo, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Está hablando de esa obra, ¿verdad?, hecha por Cristo hacia los suyos. Y me gusta como dice ahí, derramó en nosotros, ¿cómo? Derramó en nosotros, dice el versículo 5, derramó en nosotros, el versículo 6, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, quería llegar a este versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nosotros vemos en la Escritura, y podríamos hablar de tantos y citar tantos versículos que hablan sobre las buenas obras. Las buenas obras que Dios preparó particularmente para ti. No hay ningún lugar en la Escritura que nos deje ver que un creyente es uno que escucha. Solamente. Uno vas a encontrar eso en la Biblia, que la definición de un hijo de Dios, de la definición de iglesia, de tú como iglesia, como cristiano, es uno que viene domingo tras domingo, domingo tras domingo, y se sienta a escuchar y a escuchar y a escuchar. Y las buenas obras, las únicas buenas obras que Dios hace en ti, es que te sientes a escuchar. Eso no está en la Biblia. Tú eres el poema de Dios con un propósito divino. Tú no eres el producto de una línea de producción ahí, valga la redundancia, porque así es el nombre. Tú no eres el resultado de una línea de producción. Tú eres el resultado de una creación especial por Dios. Con un propósito. Con un propósito, hermano. Con un propósito que no se puede cumplir cuando yo meramente creo que esas buenas obras es sentarme en la iglesia y no involucrarme. Y pensar que solamente los líderes y los pastores, esos son los únicos llamados a involucrarse en las buenas obras. No, aquí no dice pastores y líderes. Es una carta a la iglesia. En el caso de Efesios, ¿verdad?, viendo el paralelismo en la carta a Tito, pero es a la iglesia. No solamente de manera interna, como vemos esa obra ahí, ¿verdad?, sino también que también estas buenas obras incluyen nuestro impacto al prójimo. Así que trasciende a esa obra de santidad de nuestra vida, también a impactar la vida de otros. Y también yo quiero leer un versículo de Tito 3:14 para ello. Dice aquí, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Así que ya aquí trasciende esas buenas obras para aquellos casos de necesidad, o sea, para impactar a los que están cerca de ti, para impactar a otros. También Dios ha preparado eso en tu vida. Hechos 9:36 nos dice,
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Ahí tienen un nombre para su hija, ¿verdad? Su nieta. Llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y mira lo que dice, mira qué hermoso. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Que no les parece es una hermosa descripción? ¿No es glorioso cuando ese mundo que generalmente señala a la iglesia como una iglesia hipócrita, que gente del mismo mundo haya sido impactados por vidas que caminan en las buenas obras de Dios? Y esa misma gente del mundo dice, esa persona es diferente. Esa persona me da paz. Porque pueden ver la obra de Dios en ellos. Porque ellos no son diferentes. Y a lo mejor usted dice, pastor, eso es para... Pero es que yo no soy así. Yo no soy así. ¿Cómo que? Si tú eres un hijo de Dios, claro que eres así. Porque ¿no has visto lo que hemos leído? Él te ha capacitado. Son sus buenas obras. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿abundes en qué? Abundéis para toda buena obra. Ese versículo tienen que leerlo conmigo. Es como que lo demanda. Ahora como que, ¿verdad? Así que vamos a leerlos todos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que este versículo me deja saber a mí que no hay un solo hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, que tenga una excusa válida para no caminar en esas buenas obras. ¿No la hay? Así que el Señor establece la iglesia para capacitarte, para enseñarte, ¿verdad? Y dice la palabra, cuando uno ve en la iglesia, en esas cartas dirigidas a la iglesia en la palabra, vemos que Dios repartió dones, talentos, habilidades en la iglesia para que nosotros pudiéramos funcionar, ¿verdad?, como un cuerpo de manera especial y caminar entonces también en esas obras conforme a la palabra del Señor. Estaba leyendo sobre lo que escribió un pastor, el pastor Chopo Wansa. Chopo Wansa, un nombre raro porque es africano, en Zambia. Y él escribió sobre 6 tipos de miembros de iglesia que edifican la iglesia. Y él dice lo siguiente, ¿verdad? Esto es parte también del Ministerio de 9 Marcas. Primero, el miembro, ¿cuál es el miembro que asiste, que edifican a la iglesia? El miembro que asiste a la iglesia. Pues tiene toda la razón. ¿Cómo tú puedes edificar a la iglesia si tú no estás en la iglesia? Así que el miembro que asiste, uno, no puede ser de lejos. De lejos tú no puedes. Cerca. 2, los miembros que confortan. Qué bendición esos. ¿Verdad que sí? Esos miembros, esos hermanitos en el Señor, que tú estás, ¿verdad? Y ven acá, el Señor te ama mucho, ¿verdad? Y está contigo. Mire, pasó esto. Los miembros que confortan. ¿Qué otro miembro edifica la iglesia? Él dice, los miembros que confrontan sin caer en el chisme. No se quedan callados, pero cuando dice que no caen en el chisme, ¿por qué? Porque siguen el patrón bíblico. Pues van donde el hermano directamente. Mira qué está pasando aquí, ¿verdad? Y se evita el chisme. Es la manera bíblica. Esos son miembros que edifican la iglesia. Confrontan, pero no caen en el chisme. 4, el miembro que ora. Wow. Sabemos que esto es una guerra espiritual. Y solo Dios sabrá cuántas batallas se han ganado porque otros han orado. O porque hemos orado, ¿verdad? Así que los miembros que oran edifican a la iglesia. Y aprovecho y les invito, todos los lunes a las 7 de la noche estamos orando colectivamente como iglesia, como congregación. Así que mañana lunes estás invitado, ¿verdad? El miembro que ora. Otro miembro que edifica a la iglesia, el miembro que sirve en la iglesia. Y a esto le voy a dar énfasis en breve, ¿verdad? Pero también es un miembro que edifica a la iglesia el que sirve al Señor.
Hay alguien, ¿verdad?, que dijo por ahí que el que no sirve, no, eso lo dijeron ustedes, yo no lo veo. Está muy fuerte eso, está muy fuerte. Pero sí podemos decir que el miembro que no sirve de servir no va a caminar ni va a cumplir los propósitos divinos de esas obras que Dios preparó de antemano, esas buenas obras. El que no sirve. Así que uno de los miembros que edifica, el quinto, el miembro que sirve. Y por último, el miembro que muestra paciencia. Él pensó en esos 6. Seguramente hay otras características. Pero definitivamente los miembros que muestran paciencia edifican la iglesia. Porque la iglesia es un hospital ¿de qué? Un hospital de pecadores. Pecadores redimidos. Pero pecadores. La iglesia está compuesta por gente imperfecta humanamente. Usando una expresión puertorriqueña, el que no tiene dinga. Qué profundo, ¿verdad? Ese pastor. Ustedes me entienden. Si nos ven en otros países, ¿verdad? Pero van a entender también por qué. Son pecadores redimidos, con debilidades. Mucha gente te va a fallar. Nos falla en todos lados. Nos va a fallar en la iglesia también, que está compuesta por seres humanos. Pero tú sabes que no solamente la gente te va a fallar, sino que tú también le vas a fallar a los demás. Todos nos vamos a fallar. Pero qué glorioso este miembro que tiene paciencia con los demás. Que puede ver más allá. Yo doy gracias a los que han tenido y tienen paciencia conmigo, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a tener paciencia los unos con los otros. Hay una regla conocida como la regla 80-20. Y ustedes saben que de vez en cuando traigo estadísticas. Me gustan las estadísticas, me gusta pensar, verlo de esa manera. Y hay una regla famosa, se llama 80-20, donde lo que dice es que el 20% de los feligreses, o sea, de los miembros de la iglesia, el 20% suele realizar el 80% del trabajo en las congregaciones. El 20% de la iglesia hace el 80% del trabajo. En una iglesia de 100 miembros, 20 miembros están haciendo el trabajo de 80. Y los 80 no están haciendo nada. O muy poco. Esas son las estadísticas. Terrible. Son cristianos. Tú vas a ver el fruto de cristiano. Porque son cristianos. ¿Cómo es posible ser cristiano y ser simplemente uno que escucha los domingos? Hay razones válidas para no involucrarnos en el servicio en la iglesia. Hay razones válidas. Por ejemplo, la primera, y no es un chiste, parece chiste, pero no lo es. Una razón válida para no servir en la iglesia es que estás muerto. Físicamente. Claro, eso no nos van a escuchar, eso está en el cementerio, ¿verdad? No van a escuchar este mensaje. Pero yo lo digo porque es verdad. O sea, si tú vas a servir, es ahora que estás vivo. Después que tú estés muerto, no vas a poder servir. El pastor estaba en el primer culto. Y él siempre estaba bromeando y todo. Ahí, ¿verdad? Está conectado en el mensaje, pero ustedes saben cómo es él. Y yo hablaba sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo, ¿verdad? Ahora es que podemos servir, que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y ustedes saben que el pastor ha estado hablando por eso, sobre eso. ¿Cuánto tiempo le queda? Pero lo mismo
Digo yo, y esto no es un asunto de edad. Y lo mismo te digo a ti. ¿Cómo tú sabes cuánto tiempo te queda? ¿Cómo yo sé cuánto tiempo me queda? Otra razón válida para no involucrarnos es que pues, si estamos enfermos, eso lo podemos entender, nos hemos puesto mayores, eso también, ¿verdad? Yo lo he visto en hermanos de la iglesia que eran unos guerrilleros del Señor tremendos, pero se fueron poniendo, ¿verdad?, mayores, y los vi en diferentes ministerios en la iglesia y ya no podían por su salud, apenas caminar, algunos con bastones. ¿Podemos entender eso? Esas son razones válidas. También una razón válida es que no ha llegado el tiempo para servir. Pero déjame explicarte, lo que quiero decir es que eres nuevo en el Señor y no estás preparado. Eso es una razón válida, por un tiempo, ¿verdad? Pero yo trato de pensar en otras razones y no encuentro otras razones. Ahora, en mi experiencia como pastor, ¿por qué no nos involucramos en el servicio en la iglesia? ¿Qué yo he escuchado? ¿Qué yo he visto a través de los años? ¿Por qué no se involucran en el servicio en la iglesia? Lo primero es que, pues, la realidad es que no todos los que están en la iglesia son cristianos. Así que, ya por definición, el que no es cristiano, pues no va a servir. No es un poema de Dios que va a manifestar esas obras porque, pues, no es cristiano. Y tú dices, pastor, pero volvemos a lo mismo. Bueno, Cristo dijo que en la iglesia hay trigo y cizaña. Así que, definitivamente, hay personas que no se involucran porque ellos sencillamente, no es con ellos el llamado. La palabra que se predica, pues no es con ellos, no me toca, no me importa. Porque es que yo no soy un hijo de Dios. Pues mira, eso es una razón, ¿verdad? Porque eso es una obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Otra razón por la que no se involucran en el servicio de la iglesia. Pecados sin resolver en nuestra vida. Y este es uno de los principales puntos, tristemente hablando. Hay un pecado con el cual no quiero lidiar radicalmente. Y por eso me mantengo atrás. No estoy dispuesto a traerlo a la luz, a trabajar con eso. Y es triste porque el enemigo se encarga de mantenerte acusándote a ti. ¿Qué va a servir? Mira ese llamado para los niños, para aquellos, que tú esto y que tú lo otro. Te acusa. Porque hay pecados que no queremos trabajar con ellos. La convivencia es algo terrible en estos días. El diseño de Dios para el matrimonio a nadie le importa, en términos generales del mundo. ¿Cómo es posible que una persona pueda escuchar eso en una iglesia, mensaje tras mensaje, y vivir, ¿verdad?, en esa condición sin que le afecte? Cuando la Biblia habla sobre el pecado de la fornicación y habla y dice que le da una connotación especial porque estás pecando contra el cuerpo y el Espíritu Santo es templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Yo me gozaba en esta semana con unos hermanos que Dios, ¿verdad?, se acercaron. Mire, pastor, Dios está trabajando con nosotros y no podemos seguir. Nosotros convivimos, queremos, ¿verdad?, casarnos y honrar y glorificar a Dios. Y gloria a Dios, ¡qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Pero qué te detiene? ¿Qué pecado te detiene? ¿Qué no estás dispuesto a entregar? Yo hacía una analogía con eso. ¿Cuántos jugaron bolillo aquí, los que están aquí? Vamos a los viejos. Ok, bolillo, ok. Ajá, y también las damas también jugaron bolillo. No solamente los varones. Chacho, había unas nenas que había que tenerle peligro. Eran un peligro.
Habían dos bolitas especiales en bolita y hoyo. Los que jugaron saben eso. ¿Cuáles eran? Los bolones, que eran los grandes. ¿Y cuál era el otro? El pique. ¿Y cuál era el pique? Era lo contrario, era una chiquita, sólida, de colorcito, ¿verdad? Bien linda. Eso eran las queridas. El bolón y el pique. Y a veces uno, ¿verdad? En su astucia, ¿verdad? De negociante, pues siempre está uno, de niño uno está negociando. No, yo te cambio esto, pues yo te cambio esta por todas las que tú tienes. Y yo, pues está bien. Y uno mete la mano, ¿what? Pero como uno sabe que el bolón es más grande y el pique es más chiquito, pues uno sabe, y uno viene y cogía todo eso, pero dejaba esa. Toma, aquí están todas, embustero. ¿Verdad? Y así es con el pecado a veces. Entregamos muchas cosas. Toma, Señor, toma esta. No, pero ¿y el pique? No, esa no. Ese pecado, ese no. ¿Por qué no nos involucramos en la iglesia? Falta de crecimiento. Y eso es entendible, ¿verdad? Que tú eres nuevo, pues tienes que crecer, pues tienes que acercarte para capacitarte, para discipularte y que puedas servir, y estamos a la orden. Escucha este mensaje, ¿verdad? Dios nos ha llamado a nosotros para eso, para servirte y ayudarte. Aquí está el pastor Ernesto y yo, el pastor Edil, está Freddy Meléndez, está por allí, Vivian. Tenemos un cuerpo ministerial aquí para servirte, para ayudarte. También falta de compromiso con la iglesia. Prefiero funcionar aparte. Y déjame decirte, parte de esas buenas obras que Dios preparó incluye todo en nuestra vida. Hay obras en todo. Tú trabajando allá en donde tú estás, pues allá hay unas obras que Dios preparó y Dios te va a usar también allá, donde tú caminas en todos lados. A lo mejor en el supermercado, cuando estás allí, también en todo lugar. Pero hay una estructura y un orden de la iglesia donde tú rindes cuenta. Pero hay gente que no, que entonces trabajan independientemente. Ese no es el espíritu del Señor, ni el espíritu del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de la iglesia, donde funcionamos como un cuerpo. Eso es aparte. Y muchas veces funcionamos así porque no queremos rendir cuentas. Yo quiero hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera. Pues definitivamente no va a ser parte de esa fuerza, ¿verdad? De la iglesia cuando es así. Otra razón por la que no se involucran son las heridas. Hay hermanos que fueron heridos en esta iglesia o en otras iglesias, y como fueron heridos en algún momento sirviendo al Señor, pues dicen, yo no voy a servir más. Y tristemente hablando también toman esa actitud, se quedan heridos, no cumpliendo, ¿verdad?, el propósito del Señor. Y otros piensan que tienen mucho tiempo, pero como dice el pastor, cada día que pasa es un día menos. Cada día que pasa es un día menos. Así que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Mira lo que dice 1 de Juan 2:28, ya terminando. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué versículo fuerte. Le está hablando a creyentes, como un creyente, como un cristiano se aleja de Dios avergonzado cuando Cristo regresa por su iglesia. ¿Cómo tú respondes a este mensaje? Tú eres el poema de Dios. Él te preparó para unas buenas obras que son exclusivas para ti, mi hermano. Exclusivas para ti. Cuando tú no estás caminando en esas buenas obras que Dios preparó, te estás perdiendo parte de la dimensión de la vida que Dios hizo para ti. El reino de Dios va a seguir y va a continuar. Yo lo que le pido al Espíritu Santo y al Señor es que te muestre estas verdades. ¿Cómo es posible que solamente el 20% de la iglesia
realice el 80%. ¿Cómo es posible que nosotros necesitemos gente para trabajar en los niños? Pero cuando yo digo nosotros, me refiero a la iglesia del Señor. Porque esto no es una cosa de nosotros nada más. Yo le pido al Señor, mira, acércate. Acércate. No pienses que te vamos a recibir con mano dura contra el crimen. No, porque todos estamos en el mismo bote. Amarnos, guiarte, orar, puedas comprometerte delante de Dios y quitarle las excusas a la carne, al mundo y al diablo. Yo doy gracias a Dios por estos hermanos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estos hermanos que damos un aplauso al Señor? Amén, 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 amén. Tú eres la obra maestra de Dios, la obra maestra espiritual de Dios, hechura suya, creados para unas obras que Dios preparó de antemano para ti. Repitan conmigo los que están aquí al frente. Señor Jesús, aquí estoy, delante de ti y delante de mis hermanos. Quiero servirte. Gracias porque soy tu poema. Ayúdame, Señor, a caminar en esas obras. En esas buenas obras que de antemano tú preparaste. Gracias, Cristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Y mire, y esto es un momento, recuerden este momento, recuerden este pacto. Esto no es ligero, esto es especial. Qué bueno verlos aquí. Dios los bendiga. Qué bueno verte. Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Ok? No con un orgullo que no glorifique a Dios, pero con un orgullito que glorifique a Dios. Dice, pastor, ¿cómo es eso? Bueno, en este sentido, salga por ahí, yo soy el poema de Dios. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios los bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.